Shabbat Shalom, amados hermanos, una vez más. Estamos aquí con esa alegría, con ese Shinha que el Eterno nos ha permitido en este día junto con mis amados. Hoy vamos a tener una linda parashá, pero antes de dar el resumen de la parashá, vamos a hacer la oración por la Torah. Y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar mikol koamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Hemos dado la tefilo por la Torah. Asimismo, amados, vamos a hacer el estudio. Nosotros ya la hemos estudiado, ya la hemos analizado y hemos sacado el comentario. Bien, entonces esta parashá número 33 se llama Bejucotai, que está en Vayikrat 26 del 3 al 34. ¿Y qué significa en mis estatutos? Entonces, aparte de eso, le podemos también, porque nos está hablando de las bendiciones y de las maldiciones. Entonces, aquí vamos a entender los procesos. Aquí el Eterno nos está como ya para culminar esta parashá, gracias al Eterno, porque lo hemos podido desarrollar, hemos podido entender y bueno, es lo que el Padre nos está hablando a enmendar, a corregir. Entonces, vamos a leer la primera lilla, que es en el 26:3, y dice, si en mis estatutos caminan y en mis mandamientos retienen y lo ponen por obra. Aquí vamos a dar un descanso. Dice que si nosotros obedeciéramos la palabra hebrea que ha sido traducida como estatuto, es la palabra Jucotai. Entonces, es un mandamiento. De los mandamientos, uno que se llama Jud. Este mandamiento no tiene explicación. Es lógica y entendible. Entonces, que para el hombre le es difícil, primeramente tenemos que liberar nuestras batallas en nuestra mente a la hora de obedecer. Que no se entiende por qué razón tenemos que cumplir este tipo de mandamiento. Si nosotros obedecemos, amados hermanos, al mandamiento que el Eterno nos manda, dice que nos vamos a elevar espiritualmente. Una obediencia es su lógica. Una obediencia sin lógica. ¿Y por qué? Jud. Tiene que ver con una relación, podemos dar un ejemplo, una relación entre el padre y el hijo. El hijo, ¿qué tiene que hacer? Es obedecer sin entender. ¿Por qué razón tengo que obedecerle a mis padres? Es una lógica, ¿no? Entonces, eso nos está hablando de que si Hashem lo ha dicho, pues tenemos que obedecerlo. Es lo que podemos entender en esta parashá. Es muy hermosa, amados hermanos. Hay versículos que yo no los había leído, que no los había observado y pasaban por alto. Entonces, podemos entender que cuando el Eterno nos da en el monte Sinaí, nos da sus estatutos, sus mandamientos. Cuando el Eterno nos entregó la Torá,
cuando ya entramos a la Torah, amados hermanos, ya no somos esclavos, ya somos libres. Podemos tener la libertad de elegir la bendición o la maldición. Entonces nosotros tenemos que meditar realmente y pensar lo que vamos a hablar. Si vamos a hablar a favor o en contra. Si vamos a hablar la bendición o vamos a desatar la maldición. Es algo de poder entender, amados hermanos. Porque en nuestro poder, en nuestra boca está el poder. Y en nuestras manos para escoger la vida o la muerte. La boca tiene la autoridad. Tiene esa autoridad para declarar. Entonces, recordemos cuando el Eterno le entregó los mandamientos o las palabras en el monte Sinaí. Realmente esta situación nos puede ser miserable por las maldiciones o nuestros propios pecados nos atan. También nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que las maldiciones que tuvieron nuestros padres, el Eterno nos ha dado el poder de cambiar el futuro de nuestras vidas y de nuestra nación, donde nos encontremos. Nos ha dado ese poder, como ya le explicaba antes, por medio de la palabra, lo que sale de nuestra boca. Entonces, nuestro futuro, amados hermanos, y el futuro de la nación depende del cambio que nosotros hacemos en nuestras vidas. Podemos ver aquí que el mensaje de la Alex y la Ta dice el Eterno: si eres fiel, serás bendecido en todo sentido. La obediencia es la que trae las bendiciones a nuestras vidas, pero la desobediencia es la que trae las maldiciones sobre nuestra vida personal, familiar y social y nacional. ¿Quieres ser bendecido con riquezas y paz? Y que la presencia de Hashem le creamos según sus promesas de estar en la Torah por medio del estudio de su Torah. Entonces podemos entender algo, amados hermanos. Mire, algo que nosotros debemos de analizarlo. Dice Hashem de las promesas y las promesas. Según estos versículos pueden lograrlo. No es por medio del estudio de la Torah. Tampoco es por medio de la oración sin cesar. Ni es por medio de dar dinero a los pobres. Todo esto, amados hermanos, es solo por medio de la obediencia. Si eso está en la Torah y la estamos obedeciendo, seremos bendecidos. Porque dice la palabra que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y lo podemos ver en 1 Samuel 15:22. Podemos entender lo que nos está hablando. Y Samuel dijo: se complace Adonai tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Hashem. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Amén. Entonces podemos entender que la obediencia a la Torah es el camino a la bendición. La obediencia a los mandamientos que se encuentran desde el principio de la creación en Bereshit, llamado Génesis, en Shemot, llamado Éxodo, en Vayikra, llamado
Levítico, en Números, Banirbar, y Devarim en Deuteronomio. Es el camino a la prosperidad como está escrito, amados hermanos, en 1 de Samuel 1, del 7 al 8. Puede leer, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos está el Eterno hablando? Así hacía cada año cuando subía a la casa de Hashem. La irritaba así, lo cual Ana lloraba y no comía. Y Alcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba A ver, sentado, espérese. Josué 1, 7 y 8. Samuel, Ah, ya lo pasé. Ah, ya está bien. Sí, sigue así. Sí, está bien. ¿qué no coincide? Sí, Samuel 22, dice Hashem. Samuel 22. Sí, 22, 21 al Dice lo 25. otro. ¿Y cuál? Ya me equivoqué. No, está bien. Ya, pues ya dijiste el primer Samuel era 15, 22. Ahorita le dije fue el Josué 1, 7 y 8. Pero no, cuando yo le dije que lea 1 Samuel 15, 22, yo le dije fue que lea Samuel 15, 22. Y ya eso lo terminó. Entonces ahí le dije que lea Josué 1, 7 y 8. Y Samuel no lo encuentro todavía. Bueno, busca nomás Josué 1, 7 y 8. Pero el versículo se lo dijo, así que lo pueden... el que yo dije fue el 1 Samuel 15, 22, lo pueden anotar para que vean lo que estamos hablando. Josué. No lo encuentro. Bueno. ¿Josué cuánto? Josué 1, del 7 al 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque seas prosperado en todas las cosas que emprendáis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Por qué el Padre dio una Torá al hombre que le es imposible cumplirla? ¿No dice la misma Torá que el Eterno mandó? Los mandamientos del Eterno no son demasiado difíciles, como está escrito en Devarim 30, 11, 16, Deuteronomio 30, 11, 16. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 11 hasta cuánto? 16. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Y quién nos lo traerá y nos lo hará oír para que nos cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en tus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Hashem tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Amén. Entonces,
Aquí vemos, si fuera imposible de cumplir la Torá, ¿cómo es posible que David dice de sí mismo que era justo? Y lo podemos ver en 2 de Samuel 22, 21 y 25. Samuel 22, Sí, 2 de Samuel. 21, 25. Sí, 21 y 25. Sí, del 21 al 25. Hashem me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Hashem y no me aparté limpiamente de mi ley. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Hashem conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Sí. Ya, bueno, más. Entonces, si fuera imposible de cumplir la Torá, ¿cómo es posible que los padres de Johanán, Yesir y Yah, podían hacerlo? Como está escrito en Lucas 1:16. Dice que la palabra que ambos eran justos delante de Adonai y se conducían intachable. Si sabe eso, amado hermano, intachablemente en todos los mandamientos y los preceptos de Adonai. Entonces, otro dirá, la Torah es solo para el pueblo judío, no para los gentiles. Es cierto que toda la Torah no es para los gentiles, pero una parte de ella es también para ellos. Lo podemos ver en Mateo, en 1 de Timoteo 3:16. Dice, si la Torah fuera para los judíos, entonces no habría pecado entre los gentiles, como el pecado es la infracción a la Torá. Y si no hay Torá, no hay pecado. En Primera de Juan podemos ver, Primera de Juan 3:4, en Primera de Corintios 15:56, Primera de Timoteo 1 del 8 al 11, si la Torá no es para los gentiles, tampoco hay pecado entre los gentiles. Y si no hay pecado entre los gentiles no necesitan ser salvos. Y el Mashiach murió en vano. Entonces podemos entender, amados hermanos, y nos volvemos a Vayikra 26:4. Y dice el Eterno. Puede leer Vayikra 26:4, que estamos leyendo. 26:4. Entonces daré la lluvia en su tiempo. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrás delante del altar de Hashem tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Elohim, un arameo a punta de perder fue mi padre. Vayikra 26:4. ¿Cuál es? Deuteronomio. No. Volvemos, te dije a la paracha de Vayikra. Yo daré a vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará sus frutos. Nuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguro en nuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestros reyes. Ya. Entonces, aquí entendemos que el primer resultado de la obediencia es que habrá lluvia desde los cielos en su tiempo. Si no hay lluvia, no hay fruto, no hay alimento. Si no hay alimento, habrá hambre y muerte. Así que la bendición de la lluvia es fundamental para la vida en la tierra. Podemos entender, amados hermanos, que si nosotros obedecemos, entonces habrá lluvia. Habrá lluvia en nuestras vidas. Es más importante porque la lluvia ayuda a las cosechas a madurar correctamente el fruto. Estas riquezas de la lluvia
que son las principales en la tierra, como está escrito en Deuteronomio o Devarim 11:14. Y dice, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Entonces podemos entender lo que el Eterno está hablando, amados hermanos, y es de la obediencia. Podemos ver en Joel 2:33 también está escrito. Dice, oh hijos de Sión, regocijaos y alegraos en Hashem, vuestro Elohim, porque Él os ha dado la lluvia, la temprana justa, y ha hecho descender para vosotros la lluvia, temprana y la tardía como en el principio. Entonces aquí vemos lo que el Eterno nos está hablando. Podemos también encontrar otro versículo, amados hermanos, en Santiago 5:7. También está escrito. También podemos ver lo que el Eterno nos está hablando. También habla de lo... Dice, por lo tanto, amados, sé paciente hasta la venida de Mashiach. Mira como el labrador espera el fruto precioso de la era, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Avanzamos. En el 26:6, lea, por favor. Vallecra 26:6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y harán espada delante de vosotros. Ya. Sí, está bien. Ya. Entonces, cuando nos están hablando de la paz, de la seguridad, son resultados de la obediencia a los mandamientos. Donde no hay obediencia a los mandamientos, no hay seguridad ni paz, como está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:3. Cinco tres. Sí. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Ya. Entonces nosotros aquí podemos entender que no son los acuerdos políticos que nos van a dar la paz y seguridad, sino la obediencia a los mandamientos que están escritos en su Torá, primeramente al judío y luego al gentil. Entonces en el 26:9 dice, me volveré hacia vosotros y os haré fecundos, y os multiplicaré y estableceré mi pacto con vosotros. Entonces aquí entendemos que el hablar dice, estableceré mi pacto con vosotros. Aquí se está hablando del nuevo pacto de Hashem que establecería, vaya buscando Jeremías 31:31. Dice que establecería y que nunca podrá ser quebrantado, como está escrito en Jeremías 31:34. Entonces ahí vamos a entender del pacto que el Eterno nos está hablando, de ese nuevo pacto que él haría con el pueblo. Y dice así, y no enseñará más a ninguno a su No, prójimo. 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Hashem, Amén. en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por el oír, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Hashem. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Entonces aquí vemos lo que el Eterno nos habla. Podemos estudiar para aprender y aprender a hacerlo bien. Un pensamiento judío dice que el propósito de estudiar no es la adquisición de conocimientos. Estudiamos la Torá para aprender y aprenderlo a hacer. Entonces podemos entender que el enfoque de la Torá puede parecer obvio. A veces estudiamos la palabra simplemente por aprender las escrituras, pero nunca llegamos a hacer lo que la palabra nos dice que hagamos. A menudo escuchamos la palabra de Adonai y aprendemos su mensaje, pero no lo ponemos por práctica. Pero muchas veces hacemos que otro lo haga, a estarle enseñando a otro, pero no la ponemos en práctica nosotros. Esto es especialmente cierto con respecto a las leyes de la Torá. Podemos entender que en muchas escuelas de pensamiento se cree que las leyes de la Torá tienen significado espirituales en lugar de significado literal. Eso sugiere que las leyes de la Torá nunca fueron pensadas para ser guardadas, solo están destinadas a ser entendidos como lecciones espirituales de los mandamientos de la Torá. Mientras se desalentaban a las personas a practicar la Torá, ese tipo de pensamiento resultó de la influencia del pensamiento filosófico en ciertas comunidades, como podemos dar un ejemplo, la primitiva. La convicción filosófica, la adquisición de conocimiento es una meta valiosa en sí misma. Podemos ver que el propósito del judío es el estudio, es el más grande y simple adquisición de conocimiento. El conocimiento y el aprendizaje se consideran como medios para servir a Hashem. Por lo tanto, estudiamos para aprender y aprender a hacerlo bien. Seguimos en el 26:11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y no seré vuestro Elohim, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces aquí entendemos que aquí nos da una alusión de Mashiach, que es la morada de Hashem, como está escrito en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí vemos que la referencia de la nueva Jerusalén que descenderá sobre la tierra, como está escrito en el reinado mesiánico, en Revelaciones 21:4. Podemos pasar. Entonces, ahí nomás, tranquilo. No, ahí nomás ya podemos ver aquello. Entonces, vamos en el 26, 14 y 15. 14, pero sí, ya. Así Pero mismo. si me oyeres, no hicieres todos estos mis mandamientos, y se desenseñasen mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros
terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y adormecen el alma. Sembraré en vano nuestras semillas, porque nuestros enemigos las comerán. Entonces, aquí entendemos, amados hermanos, al pacto. ¿Cómo hay un pacto entre Hashem y su pueblo? Hay condiciones y consecuencias por la convivencia entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios es la obediencia a los mandamientos. Otra vez, seguimos con aquello. Las consecuencias de la obediencia son las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia, pues son las maldiciones. Pero sabe, amados hermanos, que aquí nos vamos a encontrar con un número. Y es el número 49. En total hay 49 calamidades en este versículo. 7, hay una 7 veces 7, el mismo texto nos invita a hacer 7 subdivisiones, donde se puede encontrar 7 calamidades en cada uno de los versículos, como puede ser en el 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 36, 39. Entonces vemos que el versículo 14 y 15 se pueden encontrar 7 pasos de la apostasía. Cada vez que haya 7 correcciones, son los 7 pasos. Por ejemplo, uno de las calamidades es, vamos al 1. No me escucháis. No estudiar la Torah es una calamidad. No hacer todos los mandamientos, no cumplirlos, no obedecer los mandamientos. Tercero, despreciar mis estatutos, despreciar lo que obedecen. Despreciar a los que obedecen. Vuestra alma aborrece mis ordenanzas, odiar a los estudiosos de la Torah. Otro, a fin de no cumplir, intentar de hacer que otros no cumplan la Torah. Todos mis mandamientos, viene y dice, negar que los mandamientos fueron dados por Adonai. Quebrantar mi pacto, negar la existencia de Adonai. Entonces podemos entender, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener muy cuidado. Más vale tenemos que enseñar que cada uno que nos acercamos al estudio de su palabra, al estudio de su Torah, porque en la Torah están los mandamientos. Y si están ahí, nosotros tenemos que aprender a obedecerlos. Dice en el 16, dice, yo por mi parte os haré esto, pondré sobre vosotros terror súbito, confusión y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. Entonces aquí vemos las consecuencias de una enfermedad que consume la carne después de haber sido hinchada. En el 26:18 dice, y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces por vuestro pecado. La palabra hebrea que ha sido traducida como castigaré es yashar, que significa corregir, disciplinar, sufrir. Este texto nos enseña que Hashem manda estos sufrimientos con el fin de producir. ¿Qué va a producir la enfermedad en usted? Teshuvá, amado. Arrepentimiento, como lo conocemos afuera. ¿Para qué? Con el propósito de que usted obedezca. El Eterno a través de la enfermedad te está corrigiendo. Que ahí donde tú estás, tú tienes que analizarte. Porque quizás no estás cumpliendo algo que el Eterno manda que hagamos. Porque dice que la enfermedad es una purificación, es una rectificación, donde uno tiene que hacer teshuva. Vaya buscando en Hebreos 11, del 5 al 11. Entonces, el propósito del Eterno que un padre tiene cuando corrige a su hijo, para que aprenda a comportarse correctamente,
Entonces nosotros entendemos, amados, que la enfermedad es un análisis donde uno tiene que pensar qué estoy haciendo, en dónde obré mal. Cuando usted le pide al Eterno que le hable y aprenda a escuchar, amados hermanos. Porque yo puedo estar obedeciendo, yo puedo estar caminando en Torah, aparentemente, pero siempre habrá algo que no voy a cumplir. Y quizás me estoy desviando, el propio yo. No es que yo soy así, es que a mí yo soy esto. El yo, amados hermanos, también enferma. Y cuando nosotros no corregimos, entonces va a nuestro cuerpo. Y se queda ahí en nuestro cuerpo hasta que nosotros aprendamos a ser humildes, a tener esa humildad y entender y decir, Padre, aquí estoy, solamente soy un cuerpo, pero mi alma, ¿dónde está mi alma? Mi rúa, para poder rectificar, amado, sobre la enfermedad. Podemos entender. Y vamos a Hebreos 11, del 5 al 11. Por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte, sino fue hallado porque lo traspuso Elohim. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham fue llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya, espérese un ratito. Era el 5:11, era el 11:5. 11:5 hasta el 11. Ya, ya. Ya, ya está bien, ahí nomás. Ya. Entonces, aquí el Eterno nos está haciendo una exhortación, que como hijos os dirige. Hijo mío, tengáis en poco la disciplina del Adón, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Adón al que ama disciplina y azota a todo aquel que lo recibe por hijo. Es para nuestra corrección que sufrís, dice Adonai. Trata como a hijos, porque hijo es alguien quien su padre os discipline. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales. Entonces, aquí entendemos que el Eterno, al disciplinarnos a través de las enfermedades, respetamos, en cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre en Rúa. Entonces, aquí el Eterno nos está hablando que el Padre a su Hijo, que lo ama, pero a veces no quiere entender, quizás no queremos obedecer, quizás estamos incumpliendo algo que está en la Torah y no lo queremos hacer, entonces por eso viene la enfermedad. El propósito de Hashem, amados hermanos, para enviar las maldiciones que vienen como consecuencia de la desobediencia, es corregir la conducta del pueblo. Y por eso dice que os castigaré 7 veces a vuestro pueblo, por el pecado de la apostasía y hay 7 correcciones tormentosas.
Entonces entendemos que si en el 26, 23 dice, si con estas cosas no enmendaréis ante sí, como procedéis con la hostilidad contra mí. O sea que si no entiendes a las buenas, pues la palabra para corrección, yashar, que aparece en el versículo 18, aparece también en algunos versículos. Por ejemplo, corregido. La misma palabra también aparece en el versículo 28. Esto nos enseña que el propósito de estas maldiciones no es tanto castigarte, ni condenarte, ni rechazarte, ni rechazar a los desobedientes del pueblo de Hashem, sin corregirlos para que se vuelvan de sus malos caminos, dice, mire. A veces la enfermedad es para que nosotros hagamos teshuvah y regresemos, nos vuelvamos de nuestros malos caminos, a que obedezcamos a nuestro Padre Celestial y la obediencia a su Torah. Entonces podemos entender, amados, lo que el Eterno nos está hablando. Y podemos ver en el 26:40 al 41, puede leerlo. Y confesaran su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces, amados hermanos, para que haya una restauración total en el pueblo, es necesario arrepentirse y confesarlo, amados. No solamente los pecados personales, sino también los pecados cometidos por los antepasados, como está escrito en Daniel 9, del 1 al 19. Es un versículo muy largo, pero lo pueden leer, amados hermanos, para que así podamos entender realmente que nosotros tenemos, que ya como estamos caminando en Torah y la Torah nos va limpiando, nosotros también tenemos que también pedir por nuestros antepasados, por las faltas que hoy en día hemos cometido, pero todas son consecuencias de que ellos desobedecieron, hicieron cosas que no debían de decirse, como la idolatría. Y eso es un pecado que el Eterno realmente no acepta, amados hermanos. Y nosotros hoy que estamos haciendo teshuvah en cada proceso, también tenemos que nosotros interceder por nuestros antepasados, por cualquier maldición que ellos hayan dejado. Muchas veces nos han dejado entregados a imágenes, pero son consecuencias, lo que hoy vivimos son consecuencias. Que el Eterno nos ayude a mirar donde nuestros antepasados cometieron esa falta para nosotros poder hacer, corregir y tratar de liberar, para que ellos también sean liberados, amados hermanos. Dice que cuando nosotros vamos a descansar ya cuando uno ya parte, dice que nosotros vamos a un lugar de purificación. Y ahí estamos. Y muchas veces dice que nosotros tenemos que hacer el Kadish. Es una oración por ello. Contaba una experiencia de un rabino que dice que él tuvo una revelación y aquel varón que estaba en el estado de purificación, muchos le tienen otro nombre, pero es un estado de que pasan todas las personas que realmente no hicieron teshuvah, no se volvieron a sus mandamientos, no obedecieron, entonces van a un lugar y donde, de acuerdo, dice que las oraciones que uno hace, el cadiz que uno hace, dice que lo vamos sacando de ese lugar, hasta que encuentra el lugar donde tiene que el Eterno lo lleve. Entonces, algo en lo que nosotros tenemos que entender. También podemos ver la oración que hace Nehemías, amados, también. Cuando vemos aquí, y este es un estudio muy hermoso, amados hermanos, sino que es bien largo en cuestión de lo que estábamos hablando, de Daniel del 1 al 19. Es muy hermoso, pero léanlo, amados hermanos, y ahí ustedes van a ver.
Entonces, cuando Nehemías le dice, Hashem te ruego, Hashem Elohim grande y temible, Elohim guarda. Bueno, ahí está la oración de Nehemías, amados hermanos. Y también dice, si los hombres justos de aquella generación que pudieron generar el regreso y la restauración, el 10% de los judíos exiliados en Babilónico necesitaban hacer este tipo de confesiones. ¿Cuánto más necesitamos confesar nuestros pecados, los pecados de nuestros padres en estas últimas generaciones? Nosotros sabemos que esta es la última generación, para que venga la redención final, para que todos los hijos de Israel vuelvan a la tierra de nuestros padres. Y terminamos el 26:42, dice, entonces yo me acordaré del pacto de Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Entonces vemos aquí que el pacto que el Eterno hizo con los 3 patriarcas es la base para que Hashem actúe con su descendiente. Y podemos ver aquí en el 26:44, dice, sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré, por tanto, como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Hashem su Elohim. Aquí vemos que el pacto que ha sido con los padres no puede ser quebrantado por Hashem. Por muy desobedientes que sean los hijos de Israel, aunque muchos de ellos hayan quebrantado el pacto, Él ha sido fiel y no quebranta el pacto, amados hermanos. Entonces, aquí vemos que cuando los hijos de Israel están en la tierra fue hecho con el pacto que fue hecho con sus antepasados cuando salieron de Egipto. Estos textos, amados hermanos, nos enseñan que todas las calamidades que venían sobre los hijos de Israel por causa de la desobediencia a los mandamientos, las condiciones y las consecuencias estipuladas en el contrato entre Hashem y el pueblo, vemos aquí que ese contrato no termina allí, amados hermanos. Hay cláusulas que habla de la restauración. Esta cláusula también habla de las promesas del pacto. Hashem ha cumplido su parte. El pacto en expulsar a los Bene Israel de la tierra fue por su desobediencia. Y Él cumplirá también su pacto que dice que los va a restaurar de nuevo. En Devarim 30 podemos ver aquello, de que habla de la restauración en el versículo del 1 al 10. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Elohim tu Dios, y te convirtieres a Hashem tu Elohim y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Hashem hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde tu vida esparcido Adonai tu Elohim. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Elohim tu Dios. Y de allá te tomará y te hará volver a Hashem tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará a Elohim tu Dios por tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrás a Hashem tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron,
y no volverás a oír la voz de Hashem y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te harás Hashem tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Hashem volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Hashem tu Elohim para que guardara tus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Entonces aquí vemos, dice, que Hashem cumplió la primera parte del pacto. Quebrantará la última parte de él de ninguna manera. Así que los que enseñan que el pacto entre Hashem e Israel ha sido abolido o pasado a la historia o sustituido por el nuevo pacto, realmente no conocen a Hashem. La fidelidad de aquel que promete y cumple, él ha cumplido todo lo prometido hasta hoy y cumplirá el resto de lo que falte. Entonces vemos que Hashem sigue cumpliendo sus promesas. A nosotros nos hace falta mucho todavía. ¿Y qué es lo que no deja que nosotros avancemos? El orgullo. El orgullo, el celo, no deja que avancemos nosotros. Entonces aquí vemos lo que el Eterno nos está hablando. Realmente de lo que, de las promesas y del pacto que el Eterno hizo, aún con nuestros antepasados. Y ahí, como dicen en Jeremías, el nuevo pacto con la casa de Israel. Hoy nosotros estamos acogiéndonos a aquello y tratando de obedecer. Que así como antes teníamos solamente el Brit Hadasha, hoy también tomamos todo. Y acuérdense que está establecido la Torá y los profetas, los salmos, los proverbios y el nuevo pacto, que lo habla en Jeremías. Entonces, ahí está lo que el Eterno nos está hablando. Pero aquí en esta última ya estamos culminando, llegando a la final, vamos a hablar de algo que es controversia y en la cual muchas personas pues no dicen que está abolido. Podemos ver en Vallecra 3:4, dice, si tu evaluación es de varón de 20 hasta 70 años, entonces tu evaluación será de 50 ciclos de plata. Según el ciclo del santuario, o si es de una mujer, tu evaluación será de 30 ciclos. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Y vemos por qué el hombre es más y la mujer es menos. El valor que aquí es presentado no tiene que ver con precio de una persona si hubiera presentado en la venta esclavo, no. Es algo que estipula la Torá, amados hermanos. Y para poder entender, les voy a dar un comentario. Para que una persona pueda dar dinero en representación de su alma, tendrá que hacerlo según su capacidad para producir bienes materiales. Los que tienen más fuerza física tienen más posibilidades de producir riqueza por medio de su trabajo físico. Así que el varón que tiene entre 20 y 60 años tiene que pagar más que cualquier otro, porque en esa edad tiene su máxima capacidad para producir mediante su trabajo físico. En cambio, una mujer con la misma edad normalmente no tiene la misma capacidad física y por lo tanto la Torá no exige tanto de ella para que no se sienta inferior al hombre, sino que llegue al mismo nivel de producción. La Torá acepta las ofrendas según la capacidad de cada uno, como está escrito en 2 de Corintios 8:12. Entonces aquí nos está hablando realmente que si hay voluntad, amados hermanos, si hay voluntad, hay bendición.
¿Cuánto segunda de Corintios? 8, 8, 12. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Ya. Entonces, aquí entendemos, amados hermanos, cuando nos hablan es que en la Torah hay una maldición. ¿Se recuerdan? Pero realmente no es que hay una maldición, sino que es maldición para las personas que desobedecen sus mandamientos. Porque Mashiach vino. Dice, Mashiach pudiera liberar al hombre de la maldición que está dictada en la Torah sobre los que son desobedientes. Él tenía que tomar nuestra maldición que nos correspondía por causa de la desobediencia. Pero las cosas no terminan allí. Entonces nosotros tenemos que entender que realmente cuando nosotros desobedecemos, tenemos estas maldiciones. Ya, me equivoqué. Dice, este texto nos enseña, amados hermanos, que cuando la evaluación del alma no es vista como inferior el rico, sino todos los que tienen cierta edad y género están evaluados por igual. Alguien que es pobre y desea entregar un dinero conforme a la evaluación de su alma puede hacerlo con menos dinero porque según lo que el Cohen le estipule. En todo caso, delante de Hashem, como si hubiera puesto todo el precio. Vemos aquí de un comentario de un rabán, dice, todo el dinero donado a Hashem en concepto de valores de las personas fue utilizado para las reparaciones del templo. Si una persona de 5 hasta 20 años, entonces su evaluación será de 20 ciclos para un varón y de 10 ciclos para una mujer. Un niño de 5 años no puede pronunciar un voto para pagar un dinero en el Mizkan, según la evaluación de su alma. Esta evaluación es para adultos que desea dar dinero por el alma de un niño o de una niña, que son menos de edad. Lo mismo se deduce con los niños de 1 mes y hasta 5 años. Edades del grupo, por ejemplo, hombres y mujeres. De 1 mes a 5 años podía dar 5 shekels. De 5 shekels a 3. De 20 años podía ser 20 shekels o 10 shekels siendo mujer. De 20 a 60 años, él tendría que dar 50 shekels. Hoy la mujer 30 shekels. De 60 o más podía ser 15 shekels o 10 shekels en la mujer. Pero esto no es, amados hermanos, si dice comprar, es como comprar. No. Es algo, está hablando de algo muy diferente, amados. Si un alma puede ser sustituida con dinero, recordemos una historia de Jefet. ¿Se acuerda cuando Jefet dio su hija? Él dijo que si él dijo algo, salió de su boca, declaró algo, que cualquiera que de su casa se lo salga a recibir, pues él lo entregaría, haría un sacrificio. Y para poderlo entender, lo podemos ver en Jueces 11. Si un alma puede ser sustituida con dinero, hubiéramos podido dar dinero en lugar de la hija, cuando se equivocó él a hacer una promesa errónea delante de Hashem. Por no conocer bien la Torah, destruyó una vida humana en vano. Y aquí muchos sabios discuten aquello. Dice si haber sido obligado a no entregar el valor equivale a su hija. Como hizo una promesa contraria a la Torah, podía considerar nula sin que se requiera el pago de valor por ella. Porque él hizo algo que no estaba en la Torah. Puede leerlo, por favor. No sé cuánto. Jueces 11, del 1 en adelante. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales fueron creciendo, echaron fuera a Jefté diciéndole,
no heredarás de la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer al jefe de la tierra de Tob, y dijeron a Jesús: ven y serás vuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefe le respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefe: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefe entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Hashem les entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefe: Hashem sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Es bien larga. No te digo hasta cuándo, pues. No dice hasta cuándo. Entonces Jefe vino con los ancianos de Galaad y el pueblo le ligó por su caudillo y jefe. Y Jefe habló todas sus palabras delante de Hashem y Mispah. Y envió Jefe mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefe: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jacob y en Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Ya, está bien. Entonces, bueno, ahí pueden seguir adelante porque se nos hace el en vivo muy largo. Entonces vamos a entender que lo que él hizo, algo que que está en contra de la Torah. En el 27:12, pues también aquí nos habla, dice que el Cohen valorará como bueno o malo como tú, el sacerdote. Este texto nos enseña que el libro de Vayikra, o conocido como Levítico, fue escrito en primer lugar para los Cohen. Por este libro recibe también el nombre, también lo podemos decir como Torah Coamim, la Torah de los sacerdotes, de los Cohen. Y aquí encontramos, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una misbat. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Porque de la Torah escribe como a ti mismo. Yo soy Hashem. Entonces es común que a uno no le agrade a alguien que está en el mismo. Por ejemplo, podemos hablar de un negocio. De alguien que, por ejemplo, resolvimos aquí, al lado está otro negocio. Pero nosotros tenemos que entender que el Eterno nos da para todos. Para todos. Y mucho más si nosotros somos obedientes, pues las bendiciones va a ser más grande todavía. Más seremos siempre bendecidos. Entonces, aquí ya nos está hablando el Eterno sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Y vamos, ay, ya me confundí, nuestro infinito. Y aquí vamos ya llegando al final de esta parashá. Ya. Podemos aquí también, amados hermanos, que vamos a ver muchos versículos donde se habla de una misma palabra, pero con diferentes significados. Dice que el precepto de dar cada año el diezmo de animales domésticos permitido, como por ejemplo en Vayikra 27:32, prohibición de vender el diezmo de animales domésticos permitidos, que debe ser comido en Jerusalén en 27:33. Maná Torah, Bejukutá 33, 16, mis estatutos. Podemos entender, amados hermanos, lo que el Eterno nos está hablando. ¿Qué significa la palabra Jeret? Este verso se trata de una consagración especial llamada Jerem, que no es lo mismo consagración que se ha tratado en pasajes anteriores. Y vemos una serie de pasajes.
pero los significados son muy diferentes, como exterminio, comunión, confiscación, y en Ezequiel 44:29 significa sacrificio. Jeren es mucho más fuerte que una consagración. El Eterno en calidad de Jeren no podrá ser redimido, es decir, que no puede ser comprado de vuelta. La palabra viene de la raíz harán, que significa clausurar. ¿Qué nos quiere decir el Eterno? Realmente, que lo que nosotros hemos puesto para Él no puede ser revendido, no puede ser dado para otra persona, sino que lo que nosotros hemos dado, pues eso se queda y más vale se hace para seguir adornando nuestro Mizcán. Y otra también muy importante, hermanos, que el Eterno nos manda, y con esto termino. Dice que para ser redimido, no puede ser comprado de vuelta. La palabra viene de la región, ¿qué significa clausurar? Entonces, nosotros aquí también nos manda algo que nosotros tenemos que revisar en nuestras cosas para ver si hay algo que no es digno de un apartado para Hashem. Como por ejemplo, nosotros no podemos tener canciones o libros de canciones que antes cantábamos, fotos de personas ya fallecidas o fotos de personas, amados hermanos. Eso es idolatría. Revistas, imágenes, objetos de recuerdo como afiches, joyas, etc. Revisa a ver si hay algo que no puede darle la cabo a Hashem. Y dedícalo al anatema, o sea, tíralo a la basura. Y no se lo des a otro, porque es malo también dárselo a otro. Porque ese objeto conectado a la idolatría o al paganismo, para que no alcance maldición. Si nosotros damos eso a otra persona, son de que ya no lo queremos en nuestra casa, pero lo damos a otra persona, a esa persona la estamos haciendo que entre en maldición, amados hermanos. Y ahí nos dicen de Barín 7:26, y no traerás cosas abominables a tu casa, pues será anatema como ella ciertamente aborrecerá, lo abominarás, pues es anatema. Entonces, amados hermanos, el Eterno nos ha hablado en esta mañana, realmente lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, y seguir instruyéndonos en su palabra. Y bueno, Vallecrás ha sido un proceso, amado, en el cual el Eterno nos ha hablado de lo que es comer kosher, nos ha hablado de las vestimentas, nos ha hablado de las ofrendas, nos ha hablado de los sacrificios, nos ha hablado de si no obedecemos, las maldiciones que vamos a acarrear, de las bendiciones que vamos a obtener si obedecemos. El Eterno en esta parashá yo siempre le llamo que es la constitución de la Torah. Porque es donde el Eterno nos ayuda realmente y donde salen los 613 misbot. Entonces, amados hermanos, esta parashá realmente las consecuencias por la desobediencia y la consecuencia de las bendiciones, amado hermano. Entonces hemos terminado el último libro de Vallecrá, la última parashá de Vallecrá, y le damos gracias al Eterno, Hasá de mi Hashem, que quiere decir esfuérzate y sé valiente. Gracias al Eterno porque nos ha dado este estudio, lo hemos avanzado, amados hermanos, con errores, con imperfecciones, no somos perfectos, tenemos aún muchos errores, pero el deseo mío dentro de mí es poder obedecer y guiar a otros a obedecer, amados hermanos, es lo que más anhelo, y ser ejemplo, y que el Eterno me ayude, porque aún hay cosas que aún tenemos que ir sacando, pero ese es un trabajo donde uno se preocupa por el bienestar. Que el Eterno de Israel me los ayude, me los guarde, y esta enseñanza le gustó, pues démeme like, y si no, pues no hay problema, no lo hago para jactarme, ni tampoco para ganar beneficios, simple lo hago porque
Es la forma de yo aprender también a obedecer y que la palabra, la Torah, sea mi estilo de vida. Que tengan un lindo Shabbat Shalom a cada uno de mis hermanos y que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde y me los prospere. Shalom. Chau a todos.